Okay, let's return to Proverbs chapter 6. Regresemos a estudiar Proverbios 6. And in verse 19 it says, "A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren." Dios aborrece en el versículo 19 el testigo falso que habla mentiras. And this particular one, a false witness that speaketh lies, is very personal to the Lord Jesus. Y este en particular es muy importante o muy específico en el área que el Señor Jesús nos habla. Because he was crucified because of this one. Él fue crucificado por los testigos falsos. A false witness that speaketh lies. Ese testigo falso que habla mentiras. And because of the false testimony that was given concerning Jesus, he was crucified. Y por ese testimonio falso acerca del Señor Jesús, él fue llevado a la cruz. Now, you would think that you wouldn't have to say these things to believers. Tal vez pensamos que no se le debe decir esto a los creyentes. But I have seen believers give false testimony, Pero yo he visto a muchos creyentes que dan falso testimonio. saying something about people that's false. Decir cosas de otras personas que son falsas. And you know, it's a very great sin Y este es un pecado muy grande. to say something about someone that's not true just to get them in trouble. Decir algo de alguien que no es verdad solo por meterlos en problemas. And this is one of the 7 things that God hates. Y esto es algo de las 7 cosas que Dios aborrece. Look with me, if you will, at Proverbs chapter 19. Vayamos juntos a Proverbios 19. And again, you know, we've had to give this counsel to believers. Una vez más, queremos darle este consejo a los creyentes. I remember a pastor telling a story one time, Yo recuerdo un pastor que contaba una historia. and he had to confront a believer on this very issue. Él tenía que confrontar a un creyente en este aspecto. And he told him, liars have no part in the kingdom of heaven. Y el pastor le dijo, los mentirosos no tienen lugar en el reino de los cielos. And in Proverbs 19 in verse 5 it says, "A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape." Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. And you know, this is something that God wants to cleanse us from. Y esto es algo de lo que el Señor quiere limpiarnos. We need to be lovers of the truth. Debemos ser amadores de la verdad. And I want us to understand something, Y quiero que entendamos algo, that all lies reside in darkness. que todas las mentiras están en las tinieblas. And sometimes speaking the truth can cause difficulty, Muchas veces hablar la verdad nos trae dificultades. and we have to be careful how we say things. Debemos tener cuidado en cómo decimos las cosas. But lies always dwell in darkness. Y las mentiras siempre están morando en las tinieblas. And we have to remember that we're going to give account for the things that we say. Debemos recordar que siempre vamos a rendir cuentas de lo que decimos. And may the Lord give us the ability to always, dwell in the light. Y que el Señor nos dé la habilidad de poder siempre morar en la luz. God is light and there is no darkness in him. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. And sometimes people can say things that are false about another A veces la gente puede decir cosas falsas acerca de otra persona just to get them in trouble. solo para meterlos en problemas. And Proverbs tells us that those that choose that course will not be unpunished. Y Proverbios nos dice que los que van en ese camino no quedarán sin castigo. And then this last thing that the Lord hates, I want to pay particular attention to. Y entre las cosas que Dios aborrece, quiero prestar más atención en esto. The second part of verse 19 says, "And he that soweth discord among the brethren." La segunda parte del versículo 19, el que siembra discordia entre los hermanos. Who is it that sows discord among the brethren? ¿Quién siembra discordia entre los hermanos? It's someone who seeks to divide. Es aquella persona que está buscando dividir. Someone who says things just to shame someone.
Alguien que dice cosas solo para avergonzar a otro, to divide a work, para dividir una obra, un trabajo, to speak evil against the leadership. hablar maldad en contra del liderazgo. You know, God has a particular dislike for this. Dios tiene un odio específico en esta área. And I have many times seen firsthand the destruction of someone that sows discord among the brethren. Y muchas veces he visto de primera mano el resultado de alguien que siembra discordia entre hermanos. Generally, they sow discord against the leadership. Generalmente vienen y siembran discordia en contra del liderazgo. In other words, they begin to assassinate the character of the leader. En otras palabras, ellos vienen y asesinan el carácter del líder. And we need to make sure that we do not give ear to such talk. Y debemos tener mucho cuidado de no prestar oído a esas conversaciones. We have to be very, very careful here. Y debemos tener mucho cuidado en esto. We all know that Saul was an unrighteous man. Todos sabemos que Saúl fue un hombre injusto. We all know that God had decided to take his kingdom away from him. Sabemos que Dios ya había decidido quitarle el reino. But when David was in the cave with Saul, Cuando David estaba en la cueva junto con Saúl, he took his dagger out David sacó su daga and he cut the cloth of Saul. y vino y cortó el manto de Saúl. And that speaks to us of, speaking against the leader. Y eso nos habla de hablar mal de nuestro líder. And it says that David's heart smote him. Y eso nos dice que el corazón de David fue traspasado cuando hizo eso. That means he came under conviction. Eso significa que tuvo la convicción. And this is what his brethren said to him. Y sus hermanos le decían, Slay Saul, sus compañeros, ve y mata a Saúl, because God has given him into your hands. porque Dios vino y lo puso en tus manos. And this is what David said. Y David le contestó, Now Saul was backslidden, Saúl estaba descarriado and God had already pronounced his judgment. y Dios ya había declarado el juicio sobre Saúl. He was an unrighteous man. Él era un hombre impío. And yet this is what David said. Y aún así David contestó esto. God forbid that I should lay my hand against God's anointed. Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. And I think that is very wise. Creo que esto es algo muy sabio. Because those that sow discord among the brethren, Porque los que siembran discordia entre hermanos, God judges them. Dios los juzga. He brings them into judgment. Dios los trae a juicio. In 1983, En 1983, in Pastor Dan Karam's church, en la iglesia del pastor Dan Karam, we had a very terrible split. hubo una división muy terrible. And we lost about 60% of the church in about 3 months. Y en cuestión de 3 meses, el 60% de la iglesia se perdió. And as you trace back the cause of that split, Y al ver minuciosamente la razón de esta división, you can trace it to one man who sowed discord among the brethren. podemos ver que fue un hombre el que vino y sembró discordia entre los hermanos. One man who assassinated the character of the leader Un hombre que vino y mató la reputación del líder. and began to spread that poison to others. Y él vino y empezó a esparcir ese veneno entre los And it hermanos. divided the church. Esto dividió la iglesia. That's one of the 7 things that God hates, Y esto es una de las 7 cosas que Dios aborrece. is those that sow discord. Los que siembran discordia. In 1983, En 1983, I was in my bedroom, yo estaba en mi recámara and I got a call, y yo recibí una llamada. and it was from this man. Y era este hombre el que me estaba llamando. And this is what he said. Y él me dijo, He said, "Brother, ay hermano, I need to talk to you. necesito hablar contigo. Pastor Dan's doing a good job, isn't he? ¿Verdad que el pastor Dan está haciendo un buen trabajo? You know, if you ever go to the zoo and you look in the cage at the snake and you get that creepy feeling, ¿Alguna vez han ido al zoológico y se han asomado a la jaula de las serpientes y sienten esta sensación rara? that's how I felt. Así me sentí cuando él me llamó. He said, "Brother, Pastor Dan's doing a good job. Hermano, ¿verdad que el pastor Dan está haciendo un buen trabajo?
Well, back in those days, I wasn't really very tactful. En esos días yo no tenía mucho tacto. Not that I am now either. No significa que ahora sea mejor. But I said, what do you want? Y yo le dije, ¿qué quieres? What do you want? ¿Qué quieres? What are you driving at? ¿A qué me estás llevando? And then very, very smoothly, he began to talk about all of Pastor Dan's faults. Y con mucha sutileza, él me empezó a decir todas las fallas del pastor But he Dan. put it in such a way as to make it seem as though he was trying to help. Y él lo puso de cierta manera para que se oyera como que si él estaba tratando de ayudar. His words were smooth as oil, Esas palabras eran tan suaves como el aceite. but there was bitterness and there was hatred in every word. Pero en cada palabra que él decía había amargura y odio. Pastor Dan's doing a good job, El pastor Dan está haciendo un buen trabajo, but he can't cover everything. pero él no puede cubrir todas las cosas. And there's areas where he might be blind. Y hay áreas que él está ciego que no puede ver. Let's get together and pray Reunámonos a orar por eso, against Pastor Dan, en contra del pastor Dan. that God would straighten him out. Que Dios pudiera enderezar al pastor Dan. And this is what I said. Y yo le dije esto: Brother, hermano, goodbye. adiós. I'm not interested in that. No me interesa. When I look in the scriptures, nobody who rises up against a leader is ever blessed. Cuando yo leo las escrituras, ni una persona que se levanta en contra de un ungido del Señor le va bien. And David took out his knife and he cut the garment of Saul, and as he cut the garment, his own heart smote him. Vino David, sacó su daga, cortó la orilla del manto de Saúl, y cuando lo hizo, Dios tocó su corazón. How dare I take my knife out against the Lord's anointed? ¿Cómo me atrevo a tomar mi cuchillo y levantarme en contra del ungido de And Jehová? Saul had already been rejected, Y Saúl ya había sido rechazado, but he was the anointed. pero él era el ungido. And so David said, I will not assassinate the Lord's anointed. Pero David dijo, yo no voy a matar al ungido de Jehová. I want to turn with you to 2 Samuel chapter 15. Vayamos juntos a 2 de Samuel 15. In 2 Samuel chapter 15, we have a little event that took place. Aquí en 2 de Samuel 15 hay un pequeño asunto que se llevó a cabo. And one might read this little event and not even really think anything about it. Y podemos venir y leer ese pequeño evento que sucedió y no tomarlo en importancia. But I want us to see what really is going on here. Pero quiero que veamos lo que en realidad está pasando. And it has to do with David's son Absalom. Y tiene que ver con el hijo de David, con Absalón. Absalom wanted the throne. Absalón quería el trono. And those who sow discord, Y los que siembran discordia they want power. quieren poder. They want to call the shots. Ellos quieren el lugar alto. They want people to look to them. Ellos quieren que la gente se fije en ellos. And we will see in Absalom a man who's sowing discord among the brethren. Y podemos ver en Absalón alguien que está sembrando discordia entre los hermanos. Because he's trying to win the favor of the people. Porque él está tratando de ganarse el favor de las personas. And he's trying to get men to look to him. Y él está tratando de hacer que la gente se fije en él. You know what I've realized over the years? ¿Saben de qué me he dado cuenta a través de los años? You don't need people to put you into position. Uno no necesita que la gente venga y los ponga a uno en una posición o en un Because puesto. promotion comes from the Lord. Porque Dios es el que promueve. If you find God's favor, Si encuentras el favor de Dios, He will put you where you need to be. Él te va a poner donde necesitas estar. And so, patiently and quietly we wait for God to move. Así que pacientemente y en silencio esperamos a que Dios se mueva. And in chapter 15 of 2 Samuel, beginning in verse 2, Según de Samuel 15, empezando en el versículo 2. in verse 2 it said, And Absalom rose up early and stood beside the way of the gate. And it was so that when any man had a controversy came to the king for judgment, then Absalom called unto him and said, Of what city art thou? And he said, Thy servant is of one of the tribes of Israel. And Absalom said unto him, See, thy matters are good and right, but there is no man deputed of the king to hear thee. Absalom said moreover, Oh, that I
were made judge in the land, that every man which had any suit or cause might come unto me, and I would do him justice. And it was so that when any man came nigh unto him to do him obeisance, that he put forth his hand and took him and kissed him. To verse 5. Del 2 al 5. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. God hates that. Dios aborrece eso. God hates that with a passion. Dios aborrece eso Oh, that apasionadamente. men would look to me. Oh, que la gente me viera a mí. You know, may God cleanse that from our hearts. Que Dios quite eso de nuestro corazón. May God cleanse from our hearts a desire to be known of men. Que Dios quite de nuestro corazón el deseo de ser conocidos por los hombres. And so Absalom came to the king's gate, Así que Absalón vino a las puertas del rey, de la casa del rey, and he intercepted people y él venía e interceptaba a la gente privately. y en privado hablaba con And he ellos. said, if I were king and if I were judge, I would rule for you. Y él decía: si yo fuera rey, si yo fuera juez, yo lo haría bien sobre ustedes. Now, what was the spirit behind that? ¿Cuál era el espíritu que había ahí? He was sowing discord among the brethren. Él estaba sembrando discordia en el corazón de las And this personas. fellow that I referred to, Y esta persona de las que ya les platiqué, the one that called me on the phone, aquel hombre que me llamó por teléfono, he began calling everybody in the church. de la misma manera empezó a llamar a todos en la iglesia And he began to give them all the same story. y les contaba la misma historia. And then all of a sudden they began thinking, Y de repente empezó a pensar, yeah, that's right. sí, eso es cierto. What you're saying is right. Lo que tú estás diciendo es We're cierto. with you. Sí, te vamos a apoyar. And he took 60% of the church out. Y se llevó al 60% de la iglesia. Now that was in 1983. Eso fue en 1983. And not a single soul that left under the leadership of that man has survived. Y ni una de las personas o de las almas que se fueron tras esta persona ha sobrevivido. Very few of them attend church anywhere, Muy pocos siguen yendo a la iglesia. and very few of them are even going to go to heaven. Y muy pocos, creo yo, que van a poder entrar al It's cielo. an evil spirit Es un espíritu maligno. sowing discord among the brethren. Sembrar discordia sobre los And hermanos. God hates it. Y Dios lo aborrece. What was the ministry of Jesus Christ? ¿Cuál es el ministerio del Señor Jesucristo? It was the ministry of reconciliation, Era el ministerio de la reconciliación, the ministry of unity. el ministerio de la unidad. There is no sowing discord among the brethren that's blessed. Ninguna siembra de discordia es bendecida. It is one of the 7 things that God hates. Es una de las 7 cosas que Dios aborrece. And yet many, many times when churches split, Muchas veces cuando la iglesia es dividida, if you trace back the root cause, it generally leads to one mouth. si se pone uno a rastrear la razón y llega a la raíz, es una boca. Someone who sowed discord among the brethren. Una persona que empezó a sembrar discordia. And others who have been bearing an offense in their heart, Y muchos que han llevado alguna ofensa en su corazón, they pick up on it. toman esa siembra o And esa semilla. And it energizes them. Y eso le da energía. And 60% of the church was removed. Y por eso el 60% de la iglesia se fue. That's a very serious thing. Eso es algo serio. Now, if they had left the church and prospered, Si ellos se hubieran ido de la iglesia y hubieran prosperado, if they had left the church and you've seen them being blessed of God, si ellos se hubieran ido de la iglesia y uno hubiera visto que habría bendición de and parte their de ministry Dios, prospering, y uno ve que el ministerio está prosperando and revival taking place, y que el avivamiento está en ese lugar, then you'd ask yourself, were they right? entonces uno se pregunta, ¿será que ellos estaban en lo correcto? But that's never the way it goes. Pero nunca sucede así.
They end up in pits and snares and wandering in a wilderness somewhere. Ellos están en pozos, en ataduras y están en el desierto vagando. Why? ¿Por qué? Because they don't please the Lord. Porque no agradan a Dios. They don't find God's favor. No encuentran el favor de They are Jehová. not granted wisdom. No se les da sabiduría. And they wander in pits and snares and they go nowhere and they accomplish nothing. Y ahí están vagando entre pozos y grillos y no saben a dónde van. I had an occasion where I had to leave a church. A mí me sucedió una vez que yo tuve que irme de una iglesia. There was a differing of vision, Había ahí una diferencia en la visión and I no longer believed what that church was preaching. y yo ya no creía en lo que esa iglesia estaba predicando. But it was a good church, Era una buena iglesia and the leader was a good man. y el líder era un buen hombre. And so I went and I presented my case. Yo fui con el pastor, yo le presenté mi situación I said, no hard feelings. y yo le dije, no hay malos sentimientos. I still love you, Yo lo amo, pastor, but I no longer agree with the vision. pero ya no estoy de acuerdo con la visión. And we parted amiably. Y nos separamos, pero en paz. Why is it that people need to sow discord when they leave? ¿Por qué es que la gente tiene que sembrar discordia cuando se van a ir? One reason. Hay una razón. They want people to follow them. Quieren que las otras personas los sigan a ellos. They want to spread their offense. Ellos quieren esparcir esa ofensa. And there's one surefire way of, receiving God's judgment, and that's by sowing discord. Y hay una forma fácil de hacer las cosas y es sembrando discordia. And so we will avoid this at all costs. Así que debemos evitar esta situación a toda costa. You remember our little message about the ostrich? ¿Se acuerdan del mensaje de ayer de la avestruz? It says God deprived her of wisdom. Dice en Job que Dios le privó de sabiduría. And this man who sowed discord among the church, Y este hombre que siembra discordia en la iglesia, God deprived him of wisdom. a este hombre Dios le privó de sabiduría. And he went down a course that was not good. Y él tomó el camino incorrecto. And I am not even sure today whether he'll even make it to heaven. Y yo no sé si él va a poder entrar al cielo. Living in sin. Él está viviendo en pecado. Wisdom is the principal thing. La sabiduría es lo principal. Well, here's wisdom. Bueno, esta es la sabiduría. Find out the things that God hates and don't do them. Encuentra cuáles son las cosas que Dios aborrece y no las hagas. Don't do them. No las hagas. We want to stay on God's good side. Queremos estar del lado bueno de Dios. We want to find favor. Queremos hallar favor. You see, I believe that there is a misconception among many believers. Yo creo que hay un malentendido entre los creyentes. They believe that if they've accepted Jesus Christ as their Savior, that their behavior doesn't matter. Muchos creen que si ya tienen a Jesús como su Salvador, su comportamiento no importa. But it just doesn't work that way. Pero no funciona así. Behavior matters. El comportamiento importa mucho. We are dominated by behavior. Somos dominados por nuestro If comportamiento. we do that which is right in the eyes of the Lord, we find His favor. Si hacemos lo que es recto ante los ojos de Dios, hallamos su favor. But for those that do the things that He hates, they do not find His favor. Pero para que aquellos que hacen lo que Dios aborrece, ellos no encuentran el favor de Dios. They may call themselves Christians, Se pueden llamar a sí mismos cristianos, but they do not bring Him pleasure. pero no traen placer o agradan al corazón de Dios. I want God's pleasure on my life. Yo quiero que Dios se agrade de mi vida. When I discover something within myself that God's not pleased with, Cuando yo encuentro algo en mi vida que no es agradable ante Dios, I find that very distressing. yo me encuentro en mucha preocupación. And God is my witness that I don't cease praying. Y Dios es mi testigo que yo no dejo de orar por I eso. won't cease praying Y no voy a dejar de orar until my ways are changed, hasta que mis caminos cambien, until something is broken. hasta que Dios quebrante eso. I don't want to just be called by His name. I want to be one that brings Him joy. Yo no quiero ser solo llamado por su nombre, yo quiero ser aquel que trae gozo al corazón de Dios. Because I want to be on His side. Yo quiero estar de su lado. I want to walk in the light of His favor. Yo quiero estar a la luz y caminar a la luz del favor de Dios. Proverbs tells us this, Proverbios nos dice esto, that in His favor is life, que en el favor de Dios está la vida
You know what that tells me? ¿Saben qué me dice eso? Lose his favor and you lose life. Si pierdes el favor de Dios, pierdes la vida. Now, the first step of finding his favor is, of course, being covered by the blood. La primera forma de encontrar el favor de Dios es estar cubiertos por su sangre. But God also cares how we walk once we know him. Pero Dios sabe también cómo caminamos después de haberlo conocido. And Proverbs teaches us the wisdom of the fear of the Lord. Dios nos enseña la sabiduría del temor de Jehová. Let's jump ahead to chapter 8 of Proverbs. Avancemos al capítulo 8 de Proverbios. Let's speak for just a moment concerning the fear of the Lord. Hablemos un momento acerca del temor de Jehová. In chapter 8 and verse 13 it says, "The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate." Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Let's consider the New Testament for just a moment. Consideremos el Nuevo Testamento por un momento. Do you know how many times in the New Testament evil is put down? ¿Saben cuántas veces en el Nuevo Testamento se habla acerca de la maldad? When you look at the writings of the Apostle Paul, Cuando vemos los escritos del apóstol Pablo, he is constantly condemning evil works. constantemente está condenando las obras malignas o malvadas. ¿Por qué? Because that is what we're made out of. Porque de eso estamos hechos. That is what dwells within the old Adam. Eso es lo que mora en ese Adán caído que tenemos. When we talk in chapter 8 and verse 13 of Proverbs of the fear of the Lord, Cuando hablamos de Proverbios 8:13, el temor de Jehová it is to hate evil, es aborrecer el mal, to hate evil, aborrecer lo malo. not just to love righteousness, No es solo amar la justicia, because that's not enough. eso no es suficiente. One can love righteousness and yet still have a place in their heart for evil. Uno puede amar la justicia y aún así tener un lugar ahí en el corazón para la maldad. If that were not the case, then Paul would not have written his letters. Si ese no fuera el caso en nuestra vida, entonces Pablo no hubiera escrito todas sus epístolas. But the fear of the Lord is to hate evil, El temor de Jehová es aborrecer el mal, not to bring it into the church. no es traer el mal a la iglesia, It's to hate pride. es aborrecer el orgullo. You know, pride is a self-reliance, El orgullo es un mal aliado. thinking of ourselves more highly than we ought. Pensar de nosotros mismos con más estima de lo que somos. But the fear of the Lord tends towards humility and not towards pride. Pero el temor de Jehová nos lleva a la humildad, no nos lleva al orgullo. And so the Lord tells us, in order to follow the fear of the Lord, we need to hate evil and we need to hate pride. Así que el Señor nos dice que para tener el temor de Jehová tenemos que aborrecer lo malo, aborrecer el orgullo, la soberbia. The end of this verse in verse 13 is, "The froward mouth do I hate." Y el final de este versículo dice, aborrezco la boca perversa. Now I'm guessing that in Spanish it probably says the perverse speech or something like that. Does it? Okay. En español dice la boca perversa. Because that's actually what it's talking about, is perverse speech. Lo que habla en realidad en el original es la conversación perversa. And, you know, again, this is an area where we want to be sanctified. Y esta es un área en la que debemos ser santificados. What do we talk about? ¿De qué hablamos? What are the conversations that we have? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? You know, pure speech coming from our lips. ¿Será que salen conversaciones puras de nuestros labios? And nothing perverse. ¿Nada perverso? The fear of the Lord is to have pure speech. El temor de Jehová es tener una conversación pura. I don't mind telling you that I've been in some Christian circles where I've been very uncomfortable with the speech. Yo no les puedo negar que yo he estado en grupos de creyentes donde no me he sentido cómodo con las conversaciones. Those things shouldn't be. Ese tipo de cosas no deberían Our suceder. speech should reflect that we are believers. Porque nuestras conversaciones deben demostrar que somos creyentes. Our speech should reflect our master. Nuestras conversaciones deben reflejar a nuestro maestro. And we don't want to ever engage in conversations that we would be ashamed to have Jesus hear. Y no queremos envolvernos en conversaciones de las que nos vamos a avergonzar que el Señor Jesús esté escuchando.
we're coming towards the end of the Proverbs that are attributed to David. Ya estamos por terminar los proverbios que se le atribuyen al rey David. And in chapter 8, we have actually quite an amazing revelation. En el capítulo 8 tenemos una revelación sorprendente. Let me say something before we go into this next portion. Quiero decirles algo antes de empezar la siguiente porción. You understand that we're talking about wisdom? ¿Entienden que estamos hablando de la sabiduría? We're talking about Jesus Christ personified. Y la sabiduría es Jesucristo personificado. Or maybe I should say wisdom personified in the Lord Jesus Christ. O más bien dicho, la sabiduría está personificada en Jesús. If you replace the words wisdom with Christ, it would be appropriate. Si quitamos la palabra sabiduría y ponemos Jesús ahí, todo va a ser apropiado. And in chapter 8, David speaks prophetically concerning Christ and his Father. En el capítulo 8, aquí David está hablando proféticamente acerca de Cristo y el Padre. Now, it's talking about wisdom, Ahí está hablando acerca de la sabiduría, but it represents Christ. representando a Cristo. And we understand something about the relationship of the Son and the Father because of these verses. Y aquí entendemos algo acerca del Hijo y el Padre porque está escrito en estos versículos. And this is the type of prophetic anointing that was on David. Y este es el tipo de unción profética que estaba en David. Let me read a little portion for you here. Quiero leerles una porción de este capítulo, Beginning in verse 22. comenzando en el versículo 22. The Lord possessed me in the beginning of his way before his works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the depth. When he established the clouds above. When he strengthened the fountains of the deep. When he gave to the sea his decree that the waters should not pass his commandment. When he appointed the foundations of the earth. Then I was by him, as one brought up with him. And I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth. And my delights were with the sons of men. To verse 31. Versículo 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. That's a beautiful portion of scriptures. Esta es una porción preciosa de la Escritura. And it almost appears as though it could actually appear in Genesis itself. Y pareciera como que si esto es parte de Génesis. But I want to focus in on verse 24. Quiero enfocarme en el versículo 24. It says, when there were no depths, I was brought forth, when there were no fountains abounding with water. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. When there were no depths, I was brought forth. Antes de que hubieran abismos, yo fui engendrada. You know, one of the titles of the Lord Jesus Christ is begotten of the Father. Uno de los nombres de Jesucristo es el unigénito del Padre. And this gives us revelation of that. Y esto nos da una revelación de eso. It's as though the Son had always existed within the Father. Dice, aunque el Hijo siempre había existido con el Padre, But at one specific point in time, he stepped forward from the Father. O estaba dentro del Padre en un momento específico, él salió del Padre. And so we have a revelation of that experience.
Así que aquí tenemos la revelación de esta experiencia. And so this little portion here is very, very revealing. Esta porción tan pequeña tiene mucha revelación. And it links the two together, wisdom and Christ. Y esto une las dos cosas, la sabiduría y Cristo. So when we read in the scriptures that we should cry out for wisdom, Así que cuando leemos en la Escritura que debemos clamar por la sabiduría, it's actually saying that we should cry out for the wisdom of Christ. en realidad nos está diciendo que debemos clamar por la sabiduría de Cristo. That when we should seek wisdom as for hidden treasure, Que cuando busquemos la sabiduría como un tesoro escondido, it's like Matthew chapter 13, es Mateo 13, the pearl of great price and the treasure. esa perla de gran precio y ese tesoro que se encontró. It's talking about Christ. Está hablando de Cristo. The wisdom is Christ. La sabiduría es Cristo. He is all and he is in all. Él es todo y Él está en todo. And as we learn in Colossians, all things exist by him. Como ya lo hemos visto en Colosenses, todas las cosas existen por Él. And without him was nothing made that was made. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And in him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. And as we read this book of Proverbs, Y mientras leemos este libro de Proverbios, and as we're told to seek for wisdom, y cuando se nos diga que busquemos la sabiduría, we're looking for the one in whom all the treasures of wisdom and knowledge are hid. debemos buscar aquel en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. We're seeking the Lord Jesus Christ. Estamos en realidad buscando al Señor Jesucristo. And the more we please him, Y entre más le agradamos a Él, the more we conform to him, entre más nos conformamos a su imagen, the more wisdom, peace, and joy he imparts to our life. más sabiduría, paz y gozo Él va a transmitir a nuestra vida. We see a clear linkage here between wisdom and Christ. Vemos aquí un lazo muy claro entre Cristo y la sabiduría. They're not different. No son diferentes. It wasn't just wisdom that came forth from the Father, it was Christ that came forth from the Father. No era solo sabiduría la que salió del Padre, era Cristo mismo que salió del And Padre. in him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Y en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. And he is the one that can direct our paths. Y Él es el que va a dirigir nuestro camino. He is the one that can give us understanding. Él es el que nos va a dar el entendimiento. He is the one that can give us prudence. Él es el que nos va a dar la prudencia. And then he said this, Y Él nos dijo esto. it's necessary that I go, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya that another can come. para que venga el otro. And he will take of mine and reveal it unto you. Él va a tomar de lo mío y se los va a revelar a ustedes. And so let's take this one step further. Así que tomemos este paso más. Who are we looking for? ¿A quién estamos buscando ahora? We are looking for the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit takes the treasures of wisdom and knowledge and imparts them to us. Porque el Espíritu Santo viene y toma los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y viene y nos los imparte a nosotros. And so let's not leave wisdom and knowledge in the artificial realm. Así que no dejemos la sabiduría y el conocimiento en el mundo artificial. Because wisdom and knowledge are persons. Porque el conocimiento y la sabiduría son personas. The more we please the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit Entre más nosotros agradamos al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo and the Father, y al Padre, the more of wisdom and knowledge are released to us. entonces se nos va a dar más sabiduría y conocimiento. Now I'm just going to give you my observations. Yo solo les quiero dar mis puntos de vista. We would like to think that all of God's people are equal. Yo quisiera pensar que todo el pueblo de Dios o todos los creyentes son iguales. And I'm not trying to change that. Y no quiero cambiar eso. But let me say this here, Pero quiero decir algo. that some of God's people bring him pleasure and some do not. Es que algunos de los creyentes o los hijos de Dios traen placer a su corazón y otros no. But who are the ones that he reveals wisdom and knowledge to? A quienes Dios les revela sabiduría y conocimiento. Who are the ones that he seals on the right path? A quien Dios va a sellar en el camino en el justo o en el correcto. It's those that are good in his sight.
los que son agradables ante sus ojos, those that seek to do his will, los que están buscando hacer su voluntad, those that seek to please him, los que están buscando agradarlo a Él, and those who seek him with all of their heart, los que le buscan de todo corazón, those who love his commandments. los que aman sus mandamientos. God loves all of his people, no doubt about it. Dios ama a todos sus hijos, sin duda, But my observation is this: pero tengo esta observación. not all of God's people bring him joy. No todos los hijos de Dios le traen gozo. The disobedient do not bring him joy. Los desobedientes no le traen gozo. Those who sow discord among the brethren, they do not bring him joy. Aquellos hijos que siembran discordia entre los hermanos tampoco le traen gozo. And so the love of God is without partiality. El amor de Dios es sin parcialidad. God even loves the sinner, Dios ama al pecador también, but not everybody brings him joy. pero no todos traen gozo a su corazón. If we want wisdom and knowledge, we need to bring him joy. Si queremos sabiduría y conocimiento, debemos buscar agradar su corazón y traerle gozo. And the book of Proverbs is seeking to give wisdom to the simple, El libro de Proverbios está buscando traer sabiduría a los simples, so that we might know and so that we might understand. para que le conozcamos y podamos entender. Consider with me Proverbs chapter 9. Ahora vayamos y consideremos juntos Proverbios 9. Now, wisdom is now going to be in the feminine. Ahora la sabiduría aquí se habla en el término femenino. And there is a very specific point that we want to make with this. Y hay un punto específico que quiero hacer en esto. We know that wisdom represents the Lord Jesus Christ. Sabemos que la sabiduría representa al Señor Jesucristo. So why would wisdom in chapter 9 be referred to as she? ¿Por qué la sabiduría en el capítulo 9 se toma en término femenino? It is because it is supposed to represent the church. Porque se supone que aquí está representando a la iglesia. The church that is clothed with the wisdom of Christ. La sabiduría, la iglesia está vestida de la sabiduría de And Cristo. so in Proverbs chapter 9, we really are looking at the vision for the church. Así que en Proverbios 9 estamos viendo la visión para la iglesia. And the church is to be a place of wisdom. La iglesia debe ser un lugar lleno de sabiduría. You see, this is God's desire for his bride. Este es el deseo de Dios para su novia, para su esposa. Not that she would be simple, Él no quiere que sea simple, not that she would be gullible, no que sea voluble, not that she would be easily turned out of the way, no que se vaya y se desvíe fácilmente del camino, but that within her would be the pillars of wisdom. pero que dentro de ella estén los pilares o las columnas de la sabiduría. And this is a very real thing, by the way. Esto es algo muy real, dicho sea de paso. I was in a church one time, Una vez yo estaba en una iglesia and the Lord spoke to me and said, "Look up." y el Señor me habló y me dijo, mira hacia arriba. And I was in the back of the church. Yo estaba en la parte de atrás de la iglesia. And when I looked up, I saw something. Cuando yo miré hacia arriba, yo vi algo. I saw appearing before me were 7 pillars. Y delante de mí aparecieron 7 columnas. And this was a place that preached the whole word of God. Y este era un lugar donde se predicaba la palabra de Dios completa, sin This quitarle nada. was a church that was on course. Esta iglesia iba en el camino correcto. And the Lord said this to me. Y el Señor me dijo esto. He said, "Behold my 7 pillars of wisdom in the church." Y me dijo, he aquí las 7 columnas que están en esta iglesia. And it was a church of the full counsel of God, Y en esta iglesia se predicaba el consejo completo de la palabra de Dios, full of the wisdom of God. lleno de la sabiduría de Dios. Now, this is God's desire for his church. Este es el deseo de Dios para su iglesia. And so in this chapter, wisdom is referred to as she. En este capítulo la sabiduría se menciona como ella o femenino. In chapter 9 and verse 1 it says, "Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her 7 pillars." Versículo 1, la sabiduría edificó su casa. En inglés dice, ella labró sus 7 columnas. Now we are, of course, going to look to James for the interpretation of these pillars. Así que vamos a ir a Santiago para ver la interpretación de estas 7 columnas. In James chapter 3 verse 17 we have the 7 pillars.
En Santiago 3:17 tenemos estas 7 columnas. It's wonderful how the Word of God fits like that. Es increíble cómo la palabra de Dios encaja una cosa con la otra. Wisdom has hewn out her 7 pillars. La sabiduría ha edificado labrado sus 7 columnas. One of the anointings of the church of the last days is the spirit of wisdom. Y una de las unciones de la iglesia en los últimos tiempos es el espíritu de sabiduría. In James chapter 3 verse 17, Santiago 3:17. but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. The wisdom that is from above is first pure. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. True wisdom tends towards purity. La sabiduría verdadera nos lleva a la pureza. In other words, she embraces what is right, what is wholesome, and what is good. En otras palabras, se aferra a lo que es correcto, a lo que es puro y a lo que es completo. Look with me at back in Proverbs chapter 8. Vayamos juntos otra vez a Proverbios. In Proverbs chapter 8 and verse 6 to verse 8. Proverbios 8 del 6 al 8. In verse 6 it says, "Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be right things. For my mouth shall speak truth, and wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are in righteousness, therefore is nothing perverse, froward or perverse in them." Versículo 6 del capítulo 8. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ella cosa perversa ni torcida. Wisdom embraces things that are excellent. La sabiduría se aferra a las cosas que son excelentes. Wisdom is to embrace right things. La sabiduría quiere amar las cosas que son rectas. I just want to make this statement. Yo quiero establecer este punto. I'm not thinking of anything in particular, just overall general statement. Un punto general, no quiero especificarme en algo. You know, there are portions of the church that are embracing wrong things. Hay áreas de la iglesia que se están aferrando a cosas equivocadas. And it is corrupting the anointing on the church. Y esto está corrompiendo la unción que hay en la iglesia. And because of that, you know, there is no power. Por eso es que no hay poder. But God wants to move afresh. Pero Dios quiere moverse de una manera He wants fresca. the wisdom of the church to be pure and right and good. Él quiere que la sabiduría de la iglesia sea pura, que sea recta y que sea buena. We need to embrace those things that are right. Debemos aferrarnos a las cosas justas, correctas. The second pillar is peaceable. El segundo pilar en Santiago es pacífica. You know what a wise course of life is? ¿Saben cuál es el curso sabio de la vida? It is to bend towards peace and not controversy. Siempre es inclinarnos a buscar la paz y no la controversia. I'm not talking about compromise. No estoy hablando de ceder. I'm not talking about compromising what's right No for the sake estoy of peace. hablando de ceder a lo que es correcto para tener paz con otros, sino estoy hablando de buscar la paz. But a wise course is this. As much as lies within us, we should be at peace with all men. El camino sabio es este: en cuanto a vosotros sea necesario buscar la paz con todos. If we are always embroiled in controversy, that does not glorify God. Si siempre estamos involucrados con controversia, esto no agrada al Señor. Because the wisdom that is from above is peaceable.
porque la sabiduría que es de lo alto es pacífica. And we should have a tendency to bring peace wherever we go. Y nosotros debemos buscar la tendencia de tener la paz a donde quiera que vayamos. At least that should be what we are driving at. That should be the motivator. Por lo menos esto debería ser lo que nos empuje a hacer algo, lo que nos motive. There are some people that I talk to in my acquaintances, Hay gente que mis conocidos con los que yo platico, and if you say black, they say white. y si uno dice negro, ellos dicen blanco. If you say right, they say left. Si uno dice a la derecha, ellos dicen a la izquierda. If you say up, they say down. Si uno dice para arriba, ellos dicen para abajo. Just to be controversial. Solo para llevar la contra. That does not glorify God. Esto no agrada a Dios. That's controversial. Eso es You know what that controversia. is? ¿Saben qué es eso? That's a curse. Esa es una maldición. That's a curse. Esa es una maldición. He shall be a wild man. Él será un hombre salvaje. His hand shall be against every man, and every man's hand shall be against him. Su mano será contra todos y la mano de todos será contra él. These are the things that are said for people like Esau and Cain. Estas cosas se dicen acerca de gente como Esaú, gente como Caín. A mature believer brings peace Un creyente maduro busca la paz and not controversy. y no busca la controversia. I know Christianity will be controversial, Yo sé que el cristianismo trae controversia, but there is a difference between being embroiled in controversy and bringing controversy. y es muy diferente estar envueltos o involucrados en la controversia a traer controversia. Saying things just to be controversial, Decir cosas solo para llevar la contra. that's a character flaw. Esa es una falla en el carácter. That's not how Jesus is. Dios no es así. Yes, he said things that were controversial. Sí, Jesús dijo cosas que traían controversia. Yes, he said things that upset people. Sí, Jesús dijo cosas que molestaban a las personas. But his ministry on the whole was a ministry of unity and reconciliation. Pero su ministerio en sí, en esencia, era unidad. And I had a fellow in my church one time. Un compañero en mi iglesia una vez, He has not been blessed. él no había sido bendecido This is many, many years ago. hace muchos años. But he came to me one day and this is what he said. Él vino conmigo y me dijo, He said, I have a ministry to you, yo tengo, I have a ministry. that he had a ministry to me. Yo quiero ministrarte algo, me dijo él. And this is how he described it. Y él me lo describió de esta manera. My ministry to you is to oppose everything you do. El ministerio que yo tengo para contigo es oponerme a todo lo que tú quieres hacer. I wish he'd kept his ministry to himself. Yo hubiera querido que él se ministrara a sí mismo. And I said to him, that doesn't glorify God. Yo le dije, eso no glorifica a Dios. That doesn't glorify God. Eso no glorifica a Dios. As much as lies within you, be at peace with all men. En cuanto a vosotros, cuente, o sea, que está en paz con todos. I know full well that we cannot always avoid controversy. Yo sé perfectamente que no siempre podemos evadir la controversia. I mean, I have been in controversy myself. Yo he estado metido en controversia. I have been, just verbally assaulted. Yo he sido atacado verbalmente. Just for saying one little thing. Solo por decir algo, un comentario. Just for defending the Lord. Solo por defender al Señor. If someone had maligned his character. ¿Alguien tiene algo malo en su carácter? And I said, that's not my experience of Jesus. Y yo le digo, bueno, mi experiencia con Jesús no es así. And I just simply said, he is a God of love and a God of compassion. Para mí Dios es un Dios de amor y compasión. And the whole office rose up against me as though I had just blasphemed. Y toda la oficina se levantó en mi contra como que si hubiera dicho una gran blasfemia. So sometimes, controversy comes. A veces viene la controversia, But the wisdom that is from above seeks to be peaceable. pero la sabiduría que es de lo alto busca ser pacífica. When someone says black just because you say white, Cuando alguien dice negro solo porque tú dijiste blanco, actually that's a character flaw. esa es una falla en el That's not carácter. how Jesus lived. Jesús no vivió así. That is not how he lived. Él no vivió así. He was very controlled with his speech. Él controlaba mucho su forma de hablar. Yes, he said things that were controversial. Sí, Jesús decía cosas controversiales, But he did not lift up his voice in the streets just to be controversial. pero él no levantaba su voz en las calles solo para traer controversia. And that's not wise.
Eso no es sabio. It's not wise to stir up controversy. No es sabio levantar una controversia, You know, oposición. sometimes I see the picketing that goes on in the streets A veces yo veo los altercados que hay en las calles by believers, por mismos creyentes and I cringe. y me lastima. That's not the wisdom that's from above. Esa sabiduría no es de lo alto. The wisdom that's from above is peaceable. La sabiduría que es de lo alto es We're pacífica. not here to fix this world. No estamos aquí para arreglar el mundo. We're here to gather as many souls as we can for the world to come. Estamos aquí para atraer las almas a Cristo por el juicio que está por venir. If my disciples were of this kingdom, they would fight. Si mis discípulos fueran de este mundo, ellos pelearían, But they're not, and therefore they don't. pero no son de este mundo y por lo tanto no van a pelear. The wisdom that is above is first pure, then it is peaceable. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Then it says that it is gentle and easy to be entreated. Es amable y benigna. In other words, it's not harsh and it's not angry. En otras palabras, no es dura y no es iracunda. In other words, you know, this thought of being easy to be entreated can be described this way. En otras palabras, benigna o amable You are a person in leadership, es como que si eres alguien en el liderazgo and you can hear the appeals of those who are coming to you. y puedes venir y escuchar las peticiones de los que se acercan a ti. That's the wisdom that's from above. Esa es la sabiduría de lo alto. Just consider our relationship with the Lord. Solo considerar nuestra relación con el Señor. You know, He tells us to come and reason with Him. Él nos dice que vengamos y razonemos con Él. Let's turn to Isaiah chapter 1. Vayamos a Isaías capítulo 1. In Isaiah chapter 1, the Lord is giving advice through the prophet. En Isaías 1, el Señor le está dando un consejo al profeta. I have to get there myself first. I'm in the wrong book. Déjeme llegar a ese lugar primero. In chapter 1 and verse 18 of Isaiah, it says, Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. En inglés dice razonemos juntos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come and let us reason together, saith the Lord. Venid y razonemos juntos, dice el Señor. The wisdom that is from above is not dogmatic or unchangeable. La sabiduría que es de lo alto no es dogmática o no es incambiable, but rather is easily entreated. sino que es benigna, es amable. When people come, you know, they have an ear, they have an audience. Se puede tratar fácil, tienes el oído para escuchar. Gentle and easy to be entreated. Amable y benigna, fácil de tratar. You know, the typical stance of leadership in the world La imagen típica del liderazgo en el mundo is that I'm in charge and you have to do what I say, es que aquí mando yo y tú haces lo que yo digo. like it or not, ¿Te guste o no? because I'm in charge. Porque yo soy el que manda. But the marks of a true leader is that they are merciful and that they're easily entreated. Pero las marcas o las cualidades de un líder verdadero es que es amable y benigno, fácil de tratar. And the Lord, though He is God of all the earth, He encourages us to come and reason with Him. Y Jehová, que es el Dios de toda la tierra, Él está ahí accesible. Dice que podemos venir y estar a cuentas o razonar con Él. The wisdom that is above is full of mercy. La sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. One of the highest revelations of God is mercy. Una de las cualidades más altas del Señor es su misericordia. And we want to be full of mercy. Y nosotros queremos estar llenos de su misericordia. I heard a pastor say this one time and I admired him for it. Yo escuché una vez a un pastor decir esto y lo admiro por ello. He said, if I make any errors, I want to err on the side of mercy. Y él dijo, si yo llego a cometer errores en mi ministerio, yo quiero que mi error
tienda a ser por And I misericordia. think that's a good template for us to follow. Y creo que este es un buen punto para que nosotros sigamos. We want to err on the side of mercy. Queremos equivocarnos siendo muy misericordiosos. It would be better if we didn't err, of course. Es mejor no equivocarnos. But rather than judgment, let's err on the side of mercy. Pero en lugar de equivocarnos juzgando demasiado, equivoquémonos teniendo misericordia. From all of my understanding of the scriptures, I can make this statement. De todo mi entendimiento en cuanto a las escrituras, yo puedo decir esto. Being merciful is being godlike. Ser misericordioso es ser como Dios. And it's one of the 7 pillars of wisdom. Y es uno de los 7 pilares de la sabiduría. And it says that she hath hewn out her 7 pillars. Dice que ella labró sus 7 columnas. You know, it has the sense of these pillars were manufactured. Eso tiene el sentido de que esos pilares, esas columnas fueron labradas, fueron fabricadas. In other words, it was a process. Hubo un proceso. You know, she has allowed these 7 pillars to be hewn out within her. Ella permitió que estas 7 columnas fueran formadas dentro de ella. And all of these virtues that we're looking at, all of these pillars of wisdom, all already exist in the Lord Jesus Christ. Y todos estos pilares, todas estas cualidades de la sabiduría ya estaban en Jesucristo. But they will also exist in His bride. Pero también van a existir en su esposa. Full of good fruits. Ella va a estar llena de buenos frutos. There's some organizations that are nervous about the good fruits thing. Hay ciertas They're concerned or they're nervous. There are some organizations hay ciertas organizaciones que se preocupan mucho por los frutos. because we know that we are not saved by good works. Porque muchos o todos sabemos que no somos salvos por obras. Nevertheless, this is one of the 7 pillars of wisdom. Pero uno de los 7 pilares de la sabiduría son las buenas obras. And it's glorifying to God that we should walk in good fruits. Las buenas obras o los buenos frutos deben glorificar a nuestro Padre. You know, good fruits, good works. Buenas obras, buenos frutos. Some of the people that I admire the most are those that are full of good fruits. Las personas a las que yo admiro más son personas llenas de buenos frutos. They're laborers for people. Cómo trabajan por la gente. You know, the milk of human kindness. Esa esencia de la bondad humana. They reach out their hands to the poor. Extienden su mano al necesitado, al And they're not pobre. afraid to labor to lift people up. Y no les da miedo estar trabajando y luchando para levantar a otros. God has very high respect for such individuals. Dios tiene un respeto, un aprecio especial para estas personas. Without partiality. Sin parcialidad. Impartial. Dice sin incertidumbre, en inglés dice sin parcialidad. Wisdom does not favor the rich because of their riches. La sabiduría no va a favorecer al rico por sus riquezas, Nor does it favor the poor because they're poor. ni tampoco va a favorecer o no favorecer al pobre por su pobreza, But rather, you know, distributes according to the need. sino que él trabaja con todos de acuerdo a su necesidad. Does not withhold No retiene because of status. por el estatus Or does not favor because of status. o no favorece por el estatus. But all can expect equal treatment. Todos debemos recibir el mismo trato. I think this is illustrated best in the life of the Lord Jesus Christ and His disciples. Yo creo que esto se ilustra de la mejor manera en el Señor Jesucristo en cuanto a sus discípulos. When Jesus said that one of you will betray me, Cuando Jesús dijo, si uno de ustedes me va a traicionar, they all asked the same question. todos le hicieron la misma pregunta. Who is it? ¿Seré yo? ¿Quién será? You know why they asked that? ¿Saben por qué? Because Jesus treated them all the same. ¿Saben por qué no sabían? Porque Jesús los trataba a todos por igual, Even Judas. aún a Judas. And nobody had any idea that it was Judas. Y nadie se imaginaba que Judas era el Because the traidor, Lord was kind to Judas. porque el Señor era amable con Judas. You know, Pastor Bailey, the Lord had spoken to him many years ago El Señor le habló al pastor Bailey hace muchos años along this very same line here. en cuanto a este punto. And the Lord said this, Y el Señor le dijo esto: a fig tree that's growing over the wall.
Hay una higuera que está creciendo y trepando la barda o la pared. He said, that tree does not lift its branch when somebody who is mean goes by. Ese árbol no va a levantar sus ramas cuando un impío vaya a pasar. Or lower his branch when somebody really particularly nice goes by. Y tampoco va a bajar sus ramas cuando alguien bueno va a pasar por ahí. But that tree is the same to all. Ese árbol es igual para todos. When one walks by, they reach out and they grab a fruit. Cuando alguien pasa, todos pueden alcanzar un fruto. And that's what this is saying. Y eso es lo que dice. Without partiality. Sin parcialidad, sin incertidumbre. Ministering equally to all. Ministrando a todos por igual. Not favoring one over the other. Sin tener favoritismos unos con otros. Do you know that God blesses even the unrighteous? ¿Saben que Dios bendice al injusto? Even those that will never come to know him. Aún aquellos que nunca lo van a llegar a conocer. He still blesses them. Aún así los bendice. He still gives them blessing. Aún así los bendice. Without partiality. Sin parcialidades. Now, we know ultimately that God does favor his people. Sabemos que a fin de cuentas Dios sí favorece a su pueblo, a sus hijos. We have to conclude that. Eso es una conclusión. But he still blesses all. Pero aún así Él bendice a todos. Because this is part of his nature. Esa es su naturaleza. Is to be without partiality. Es estar sin parcialidad. And to be without hypocrisy. Estar sin hipocresía. Now, what is hypocrisy? ¿Qué es la hipocresía? Actually, the hypocrite was a theatrical term. Theatrical. La hipocresía es un término que se inició en el área del teatro. And it was a term that was used to describe someone who played a part that they were not. Y se usaba para mencionar a alguien que iba a actuar de una manera que no era su personalidad. In other words, an actor. En otras palabras, un actor. They were playing a part that they were not. Ellos estaban actuando de una manera que no eran ellos. But here's one thing that we absolutely must understand about God. Pero aquí hay algo que debemos entender muy bien acerca de Dios. He's not deceived. Él no es engañado. He knows who people are. Él sabe cómo somos. We may fool others. Podemos engañar a otros. But God we don't fool. Pero a Dios no lo engañamos. And so the idea is this. Así que la idea es esta. You know, that we are the same in private that we are in public. Que seamos los mismos en privado y en público. Because the wisdom that is from above is without hypocrisy. Porque la sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía. Not pretending to be something that we're not. No pretender ser alguien que no somos. Pretending, you know, to be a Christian and then going out into the world and living like the devil. Pretender ser cristianos y después salir al mundo y actuar como el diablo. Those kind of people only get away with that for a certain time. Ese tipo de personas solo les va bien por un tiempo. And then eventually God makes them accountable. Eventualmente Dios viene y les exige cuentas. Eventually God makes them make a choice. Eventualmente Dios viene y los hace tomar una decisión. Either to get in the church all the way or to get in the world all the way. Meterse a la iglesia de lleno o salirse al mundo de lleno. And so these are the pillars that identify the church. Así que estos son los pilares que identifican a la iglesia. She is pure. Es pura. And she loves the things that are pure. Ama las cosas que son puras. We should love the things that are pure. Nosotros debemos amar las cosas que son puras. We should despise the things that are impure. Y debemos despreciar las cosas impuras. You know, we should pray that God gives us a holy sense of the fear of the Lord. Debemos orar que el Señor nos dé ese sentido de las cosas que son puras. To love what's pure and to hate what's not pure. Amar la justicia, amar la pureza y aborrecer lo impuro. This is a description of the bride who is going to be joined to the Lord Jesus Christ. Esta es la descripción de la novia que se va a unir a Cristo. Now, we are all born of the same material. Todos nacemos con la misma materia. We are all subject to the same temptations. Todos estamos sujetos a las mismas tentaciones. But there needs to be born within us a desire to migrate to that which is pure. Pero necesita brotar de nuestro corazón el deseo, el anhelo por esas cosas que son puras. And it is a struggle.
Y esta es una lucha, because we are loaded with all kinds of defiled images. porque estamos cargados de toda clase de cosas que están ya pervertidas. Defiling music, Música pervertida, defiling talk. conversaciones impuras. You know, we are completely inundated with defilements. Estamos siendo inundados con perversión, con corrupción. But I want to show you a verse that has been helpful to me over the years. Quiero compartirles un versículo que ha sido para mí de mucha ayuda a través de los años. Turn with me to Hebrews chapter 5. Vayamos a Hebreos 5. In Hebrews chapter 5, we have something that was said concerning the Lord Jesus Christ, En Hebreos 5 tenemos algo que fue dicho del Señor Jesucristo, who, by the way, was also bombarded with defilements, que dicho sea de paso, él también fue bombardeado con perversidades. defiled with indiscreet conversation and indiscreet attire. Él también fue bombardeado con indiscreción o con malas conversaciones. Remember, he lived during the reign of the Roman Empire, Recuerden que él vivió durante el Imperio Romano, where there was great vice in high places. donde había muchas cosas viciadas. But in Hebrews chapter 5 and verse 7, it says this, Hebreos 5:7 dice así: who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard, in that he feared. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. He cried out with strong crying and tears Él rogaba y suplicaba con gran clamor y lágrimas unto him that was able to save him from death. a aquel que lo podía librar de la muerte. In other words, he loved what was pure. En otras palabras, él amaba lo puro He was repulsed by that which was evil. y él se sentía, sentía rechazo por lo impuro. That was a tough word, wasn't it? One of those words. And he cried out to God to pull him in the right direction. Y él clamaba a Dios que lo llevara al camino correcto. And you remember we talked earlier about Philippians chapter 4 verse 8, Recuerden que ya hablamos de Filipenses 4:8, setting up the gates in our mind, que pongamos esas puertas de protección en nuestra mente. not allowing things to get through. No permitamos que las cosas penetren a nuestra mente. What is it that makes those gates work? ¿Qué hace que estas puertas funcionen? Loving what's pure. Amar lo puro. Loving what's pure makes us to reject the things that don't fit that pattern. Amar lo que es puro nos hará rechazar lo que no llene ese patrón. We need to cry out like the Lord Jesus Christ, "Oh God, pull me in the direction that's right." Debemos clamar como el Señor Jesucristo: Padre, jálame a lo que es justo y recto. Because the bride of Jesus Christ loves purity. Porque la esposa de Cristo debe amar la pureza. I want to make a clear distinction here. Yo quiero hacer una distinción clara en esto. There's a big difference between doing things and loving to do things. Hay una gran diferencia entre hacer cosas y amar hacer cosas. For instance, you know, one can keep the commandments, Por ejemplo, podemos guardar los mandamientos, but that doesn't necessarily mean that they love the commandments. pero eso no significa que amamos los mandamientos. They could just obey out of constraint. Puede ser que solo obedezcan por regla o por obligación. Well, we can attempt to be pure. Podemos tratar de ser puros, We can attempt to be holy. podemos tratar de ser santos, But the only way that we really will succeed is if we love purity and we love holiness. pero la única manera en que podemos tener éxito es amar la santidad, amar la pureza, Because we are drawn towards the things that we have affection for. porque somos atraídos por las cosas a las que amamos. And so if we love purity, we will be drawn in that direction. Así que si amamos la pureza, seremos atraídos a esa dirección. I was talking to a believer one time, and this is what he said to me. Yo estaba hablando con un creyente en una ocasión y esto fue lo que me dijo. He said, "I know what my problem is." Yo sé cuál es mi problema, me dijo. We were talking about a certain struggle that he had in his life. Y estábamos hablando de cierta lucha que había en su vida. And he said, "I know what my problem is." Yo sé cuál es mi problema. And I said, "What is your problem?" Y le pregunté cuál es. He says, "I don't hate this thing. Lo malo es que yo no aborrezco esto. I love it." Yo lo amo. He was talking about sin.
Estábamos hablando de un pecado. He was talking about a bondage in his life. Estábamos hablando de una atadura en su vida. And this is what he said, I don't hate it. Y él me dijo, el problema es que yo no lo aborrezco. And I think that that's a problem many times. Y yo creo que este es el problema muchas veces. And may God work in us a hatred for those things that he hates. Y que Dios haga que nosotros podamos odiar y aborrecer las cosas que Él aborrece. And a love for those things which are pure. Y que podamos amar las cosas que son puras. Because we will always migrate to that which we have affection for. Y es que siempre vamos a emigrar o vamos a ir a las cosas que somos atraídos o que amamos. And this fellow could not get victory in his life because he acknowledged he didn't hate that sin. Y este hombre no pudo tener victoria en esa área porque él reconoció que no aborrecía eso. And I'll just refer you to Colossians chapter 2 where it talks about the circumcision of Christ. Y solo quiero mencionar Colosenses 2 donde habla acerca de la circuncisión que tenemos en Cristo. And we want to cry out that God circumcises from us those things that we were born with in our old nature. Y debemos clamar que el Señor circuncide las cosas que hay en nuestra naturaleza vieja, Because caída. holiness and purity are practically impossible unless we really love them. Porque la santidad y la pureza son imposibles si no las amamos. Amen? Amén.